Entonces, habíamos quedado en esto, ¿sí? Que los porcentajes nos permiten, de cierta manera, referirse a una parte de un total sin especificar la medida de ese total, ¿sí? Finalmente, como les explicaba yo, esto nos sirve principalmente para determinar a una primera vista, ¿sí? La importancia o la relevancia de un dato, ¿sí? Entonces, veamos unos cuantos ejemplos, ¿sí? Y vamos a ver que típicamente cuando uno habla de porcentajes, hay tres tipos de problemas, principalmente. ¿Sí? Entonces, tenemos en una tienda hay un descuento de 25% en un producto cuyo valor es de 32.500. Me preguntan a cuánto equivale el descuento, ¿sí? ¿Cuánto voy a estar ahorrando en el fondo en la compra? ¿Sí? Entonces, ¿qué sé yo de acá? Yo sé que estos 32.500 equivalen al 100% del valor, ¿sí? Entonces yo sé que hay una razón acá. 32.500 es a 100, ¿sí? Y eso eh, se va a condecir con otra razón, que es la cantidad de dinero a la que equivale el 25%, ¿sí? Que es mi incógnita, es lo que yo quiero saber, cuánto dinero equivale el descuento. Y yo sé que esa cantidad corresponde al 25%, ¿sí? Entonces tenemos que 32.500 es a 100, como X es a 25. ¿Sí? Esa es la forma en que yo planteo finalmente esta cosa que está acá arriba. La forma de plantearla ya para poder resolverla es lo que está allá abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Se entiende cómo llegar a eso finalmente? Perfecto. Entonces, aquí ya empezamos con la operatoria. Puedo simplificar este 100 con estos dos ceros de acá. Y nos va a quedar que X termina siendo igual a 325 por 25. ¿Sí? Y esto, a ver, veamos. Son 3.250, son 6.500 más 1.625, si no me equivoco. Entonces serían 8.125, si es que hice todo correcto. Sí, efectivamente, también se puede dividir por 4. Esa otra opción. Vamos a ver cómo podemos llegar a eso. Otra opción. Fíjense que cuando yo tengo esto, claro, el 25% sabemos que es un cuarto del total, ¿sí? ¿Por qué? Porque 25 es un cuarto de 100, ¿sí? Finalmente esa es la razón. Entonces yo podría decir, ok, voy a tomar este 32.500 y dividirlo por 4. Que eso nos va a dar acá un 8 y acá un 125. ¿Sí? Y llegamos al mismo resultado. Ahora, ¿cómo puedo justificar yo la relación entre estas dos cosas? Porque finalmente salieron de lo mismo. ¿Sí? Y lo que pasa es que de hecho 32.500 dividido 4 es exactamente lo mismo que 32.500 multiplicado por un cuarto. ¿Sí? Eso es por la definición de la división. ¿Sí? 32.500 por un cuarto. Pero ese un cuarto yo lo puedo amplificar. Y es exactamente lo mismo que 25 dividido en 100. ¿Sí? Y ahí está justamente, digamos, la conversión. ¿Sí? Acá tomo las razones entre los porcentajes y eso lo multiplico por la cantidad total para obtener el número que corresponde al 25%. ¿Sí? Estoy multiplicando por el porcentaje, porque esto, si recuerdan, esto es lo mismo que decir 25%. ¿Sí? Esa es la forma en que las dos cosas se relacionan. ¿Se entiende? Ok. Entonces,
creo que esto no da mayores complicaciones. ¿Sí? Finalmente tomamos el problema, lo planteamos como una regla de 3 y lo resolvemos. Veamos otro caso. Tenemos que en una tienda el descuento que se aplica a un producto es del 12%. Si el valor del descuento es de 30.000 pesos, ¿cuál es el precio del producto sin descuento? Aquí en este caso, mi incógnita es el valor total. ¿Sí? Entonces, yo sé que este valor total corresponde al 100%, ¿sí? Y esa razón tiene que ser igual a lo que equivale al 12%, que ya lo conozco, que son 30.000. ¿Sí? Y nuevamente, lo único que tenemos que hacer acá es resolver esto de acá. Puedo simplificar por 3, ¿sí? Voy a hacer la simplificación hacia acá al lado, ¿sí? Simplifico por 3 y nos queda 10.000 dividido 4. Y esto al simplificarlo, bueno, de hecho puedo hacer esta división da 2.500. ¿Sí? Entonces lo que quedamos es que x dividido en 100 es igual a 2.500. Y por lo tanto, x es igual a 2.500 por 100. Me dicen que el valor del descuento, no el precio resultante después de aplicar el descuento, es el valor del descuento. ¿Sí? El 12% es lo que estoy descontando. Sí, pero es una buena observación, porque hay que tener ojo con eso. En el fondo es siempre tener ojo con lo que se está preguntando. ¿Sí? Entonces el precio original era este, 250.000 pesos. ¿Sí? Eh, y claro, eso es lo que está pasando. O sea, si yo a lo que estoy haciendo es tener un producto que... Sí, dime. No, porque eso correspondería al... Eso correspondería si es que me dijeran que 30.000 pesos es el precio con el que queda el objeto después del descuento. ¿Sí? Yo estoy preguntando acá cuál es el valor de lo que estoy descontando. O sea, lo que me están diciendo, perdón, es el valor de lo que se está descontando. Me están diciendo qué parte del precio no voy a cobrarte. ¿Sí? Y eso corresponde a ese 12%. ¿Sí? En el fondo me están preguntando, me están diciendo que lo que me ahorro yo al pagarlo son 30.000 pesos. ¿Sí? Porque me dicen que ese es el valor del descuento, no el valor del objeto después del descuento. ¿Sí? Que eso correspondería a trabajarlo con el 30.000 comparado con el 88%. ¿Sí? Es una pequeña diferencia ahí que, de hecho es una súper buena observación porque de repente hay que tener cuidado justamente con lo que se está preguntando. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que me descuentan son 30.000 pesos. ¿Sí? Y eso equivale al 12%. Entonces, para que eso ocurra, el total tiene que ser de 250.000. ¿Sí? Entonces, claro, originalmente la cuestión costaba 250.000, me aplican un 12% de descuento, ¿sí? Y me ahorro 30.000 pesos. Entonces, lo que termino pagando son 220.000. ¿Sí? Eso no me lo preguntan, pero es un dato que se puede sacar haciendo una resta después al final. ¿Sí? Y que eso correspondería a lo mismo que tomar, que ver, estoy pensando si es que hay alguna otra forma de... No, no hay una forma simple de relacionarlo con cuánto voy a pagar directamente. ¿Sí? Pero esa es la idea. ¿Sí? Acá en este caso me preguntan por cuánto, qué valor me están descontando. Eso es lo que me preguntan. ¿Sí? O sea, me lo dicen, me están descontando 30.000 pesos. Y me preguntan cuál es el valor total del producto originalmente. Perdón. Ya. Otro caso. ¿Sí? Fíjense que en el primer caso, lo que nuestra incógnita era, me entregaban el valor del todo y me entregaban el porcentaje. ¿Sí? Y lo que me pedían era calcular
cuál era el valor de ese porcentaje con respecto al total. ¿Sí? En el segundo problema me entregaban un porcentaje y el valor final que tiene ese porcentaje con respecto al total y me preguntaban por el total. ¿Sí? Ahora vamos a ver un tercer caso. ¿Sí? Me dicen, Daniel y Pedro venden piñatas para fiestas. Me dicen que Daniela gana 9.600 por cada piñata y Pedro gana 7.200 por cada piñata. Me preguntan a qué porcentaje de lo que gana Daniela corresponde lo que gana Pedro. ¿Sí? Entonces aquí lo que me están diciendo es que yo quiero saber qué porcentaje es lo que gana Pedro con respecto a lo que gana Daniela. O sea que mi total, mi todo, son estos 9.600 pesos. ¿Sí? Esa es mi referencia, en el fondo ese es mi 100%. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a tener es que 9.600 corresponde al 100%, como 7.200 corresponde a un cierto porcentaje. ¿Sí? Y bueno, esto finalmente lo que hacemos acá es resolver esto. ¿Sí? A ver, puedo cancelar estos dos ceros con este 100 y nos va a quedar finalmente que x, que lo voy a pasar multiplicando hacia la izquierda, va a ser igual a los 7.200 que tengo a la derecha, dividido por los 96 que me quedaron allá. Entonces vamos a simplificar por 3 primero. Sí, por 3 nos conviene. Entonces acá me va a quedar un 2, un 4, 2.400. Y acá abajo nos queda 32. Ahora puedo simplificar por 8. Y nos queda eso. Y acá es 150 dividido 2, y eso son 75. ¿Sí? Entonces la respuesta acá es 75%. ¿Sí? Otra forma en que se suele afrontar este tipo de problema es decir, bueno, yo voy a tomar la proporción o la razón que hay entre lo que quiero saber a qué porcentaje corresponde y el total. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es 7.200 dividido 9.600. ¿Sí? Y esta cantidad después la multiplico por 100 para convertirla en un porcentaje. ¿Sí? ¿Por qué eso se justifica? Porque esto sería lo mismo que resolver la igualdad 7.200 dividido 9.600 igual a x sobre 100. ¿Sí? Entonces estoy diciendo, lo que gana Pedro con respecto a lo que gana Daniela, ¿sí? O sea, lo que gana Pedro es a lo que gana Daniela, como x es al 100%. ¿Sí? Entonces ese valor que voy a sacar ahí, el x, nos va a dar el porcentaje. Y si yo miro esto de acá, bueno, esto también va a dar 75, va a dar exactamente lo mismo. Y de hecho, sale de esta, es cosa de darse cuenta que en realidad esta igualdad de aquí es exactamente lo mismo que esta igualdad de acá, solo que están escritas de forma distinta. ¿Sí? Es como que en vez de poner el 100 acá abajo a la izquierda, lo pongo acá arriba a la derecha, y este 7.200 que está acá arriba a la derecha está ahora acá abajo a la izquierda, y después doy vuelta a esas dos fracciones, las doy vuelta a las dos al mismo tiempo, y eso mantiene la igualdad. ¿Sí? Entonces estas dos igualdades, de las cuales sacamos el resultado de dos formas distintas, en realidad son la misma igualdad. ¿Sí? ¿Se entiende como por qué esos dos procedimientos son los mismos y que, bueno, por lo tanto llegan al mismo resultado? Genial. Entonces, sigamos. Entonces, con eso que conversamos, como les decía, los problemas de porcentaje los podemos dividir en tres casos. El primero son este tipo de problemas donde la incógnita es la cantidad que resulta al calcular el porcentaje de alguna cierta cantidad. ¿Sí? Me dicen, calcula el A% de un número B. Ese es un tipo de problema. Otro problema es donde la incógnita es la cantidad inicial, es la cantidad, el total. ¿Sí?
donde la incógnita es el 100% en el fondo, ¿sí? Pero conozco la cantidad que resulta y el porcentaje a la que corresponde esa cantidad, ¿sí? Entonces, si me preguntan, eh, ¿de qué cantidad o para qué cantidad el número C corresponde al A%? ¿Sí? Eso es el segundo tipo de problemas, que es el que vimos justo el antes del último que vimos, ¿sí? El penúltimo que vimos, eso quería decir, ¿sí? Y el tercer tipo de problemas, que era correspondiente al que vimos ahora al final, es un problema donde la incógnita que yo tengo es el porcentaje con el que se relacionan dos cantidades, ¿sí? Que en este caso conocíamos cuánto ganaba cada uno vendiendo las piñatas, ¿sí? Y yo quería saber a qué porcentaje correspondía una cantidad con respecto a la otra, ¿sí? Y eso, o sea, cuando hablamos de porcentaje, en realidad eh, siempre hay tres cantidades relacionadas, ¿sí? En el fondo, el porcentaje, el valor al que corresponde ese porcentaje con respecto a una cantidad total que conocemos, ¿sí? Entonces, la incógnita puede estar en cualquiera de esas tres partes, ¿sí? Pero al final, si bien uno podría, digamos, entre comillas, dar recetas para resolver cada uno de esos problemas, no es necesario, porque basta que uno plantee esos problemas como problemas de proporciones, ¿sí? Son dos razones que son iguales, y después despejar la incógnita que esté ahí metida. ¿Sí? ¿Se entiende? Finalmente, esto de después de categorizar los problemas, en realidad es por una cuestión de darse cuenta que la incógnita puede estar en cualquiera de las tres partes, cualquiera de las tres variables que hay en el problema pueden ser la incógnita, ¿sí? Siempre y cuando las otras dos cantidades sean conocidas, ¿sí? Pero independiente de eso, la forma en que se resuelven los tres casos son exactamente la misma, ¿sí? Entonces ahora les dejo esta pregunta. Me dicen, el 20% del territorio de Chile es apto para la viticultura y solo el 10% del territorio de Brasil lo es. Entonces me preguntan, ¿cuál de los dos países tiene mayor territorio apto para la viticultura? ¿Qué opinan ustedes? ¿Brasil? ¿Ya? ¿Quién más dice algo? Brasil, Brasil, Brasil. Ok. ¿Por qué? País con más territorio. Si se supiese la área estaría más seguro, sí. Pero de hecho los ejemplos por eso están puestos así, Chile y Brasil, porque Brasil es como gigante. ¿Sí? Entonces, eh, eh, cosa ver un mapita nomás y la cuestión es inmensa. Así que sí, tiene más área. Tiene bastante más área, tiene más del doble del área, eso es lo importante. Exacto. Y eso, qué bueno que lo tengan claro, ¿sí? Porque un error conceptual que se da muchas veces es esto de mirar solamente los porcentajes y centrarse en eso, ¿sí? Pero hay que tener claro que si bien los porcentajes nos ayudan a entender a primera vista un cierto dato, siempre hay que tener presente si es que esos porcentajes son comparables o no son comparables, ¿sí? Porque ¿cuál es el problema acá? Que ustedes no lo tuvieron porque se dieron cuenta, sí, el territorio de Brasil es grande, sí, es mucho más grande, de hecho es más del doble que el territorio de Chile, así que con eso se compensa el hecho de que uno de los porcentajes sea el doble del otro, se termina yendo todo para el otro lado porque el territorio de Brasil, no sé, por decir algo, es 4 veces el territorio de Chile, ¿sí? Eh, Y claro, lo importante ahí es darse cuenta que si bien los porcentajes nos ayudan a entender un poco, a grandes rasgos, un dato, hay que tener siempre presente eh, cuál es el total con respecto al cual se está tomando el porcentaje, ¿sí? Entonces, claro, el 20% del territorio de Chile es quizá una cuestión de este porte y el 10% del territorio de Brasil es una cuestión así. Entonces, no podemos directamente comparar los porcentajes y no son comparables porque están tomados con respecto a un total distinto, ¿sí? Es como, en esencia es como decir, ¿quién es más grande? ¿El 20% de 100 o el 10% de 1000? ¿Sí? Por una parte el 20% de 100 es 20 y el 10% de 1000 es 100.
¿sí? Y es solamente porque estamos tomando totales distintos, ¿sí? Así que qué bueno que eso lo tengan ahí presente, ¿sí? Ahora, una tarjeta comercial recarga mensualmente 4% del total del saldo, o sea, de lo que se está debiendo. Si la deuda original es de 10.000 y no se hace ningún pago, indique cuál será la deuda a los 10 meses de, de estar así, sin pagar, y que se va recargando 4% mensual. Ahí está el dato. Brasil, 8.516 millones de kilómetros cuadrados, frente a los 756.950 kilómetros cuadrados de Chile, que es como 10 veces más grande. No, de hecho, sí, como 10 veces más grande. No, ¿qué estoy hablando? No, es más. Ya, pero filo, es mucho más grande. Eso es lo importante. Sí, sí. Bueno, a nivel sudamericano, Chile de hecho no es de los más chicos, pero es que eso es trampa compararse con Brasil, que es gigante. Pero no sé si ustedes conocen ese dato, que si ustedes superponen el territorio chileno sobre Europa, cubren desde el norte de Noruega hasta el sur de Italia. Como que el territorio chileno atraviesa toda Europa. Ahí después vamos a dejar un tiempo y voy a mostrarle ese mapa. Eh, ok. eh, ¿Cómo resolverían este problema acá? Hay una cuestión que típicamente se enseña que va relacionado con esto. Eh, sí, es cierto, la mayoría de Brasil está inhabitada, gran parte del Amazonas. Lo mismo con Rusia. Eh, ya, pero volvamos a esto. Después veamos esas cosas, para que terminemos con este capítulo, ¿sí? Con esta unidad. Eh, Hay una cuestión que muchas veces se ve en la materia de porcentajes, que es lo que... eh, perdón, ardilla, se me fue la idea. Sí, que típicamente se ve esta cosa cuando se ven los porcentajes, que son estos asuntos de los intereses simples, los intereses compuestos y cuestiones de ese estilo, ¿sí? Técnicamente, este problema es un problema de interés compuesto, ¿sí? Pero esas formulitas que se entregan para el interés simple y el interés compuesto, eh, muchas veces a uno se la entregan y uno la ocupa así como por receta nomás, ¿sí? Pero después de que uno la analiza un poco más, uno se da cuenta que en realidad no es nada del otro mundo tampoco, ¿sí? Entonces analicemos este problema y vamos a ver que vamos a llegar justamente a la fórmula que debería salir con el interés compuesto. Me dicen, eh, mensualmente me recargan 4% de lo que estoy debiendo, ¿sí? A ver, entonces, parto en el tiempo cero, ¿sí? Debo 10.000. Pasa el primer mes y ahora ¿cuánto voy a estar debiendo? Voy a estar debiendo 10.000 más 10.000 más, perdón, 10.000 por el 4%, ¿sí? Claro, le agregué 400 pesos a mi deuda, ¿sí? Perfecto, pero esto ahora ya pasó el primer mes. Ojo, el 4% se recarga sobre lo que estoy debiendo, ¿sí? No sobre lo que debía originalmente, ¿sí? Y de hecho, esa es la diferencia que se da entre el interés simple y el interés compuesto. Si es que el interés que recargo lo recargo sobre la deuda original o sobre la deuda acumulada, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre las dos cosas. Bueno, entonces la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar al segundo mes? Bueno, voy a estar debiendo lo que ya debía más el 4% de eso que estaba debiendo. 10.000 más 10.000
por el 4%, ¿sí? Que eso es lo que estaba debiendo ahora cuando pasamos al segundo mes, por el 4%. ¿Sí? No son exactamente 400 pesos más cada mes, porque, a ver, mes cero, cuando partí, estaba debiendo 10.000. Pasó el primer mes, a eso me refiero con el mes 1, pasó el primer mes, así que ahora debo 10.400. ¿Sí? Exacto. Después le tengo que agregar a eso el 4% de 10.400. Y el 4% de 400 es 16. Entonces, a ver, aquí mes 2, lo que tengo que hacer ahora va a ser 10.400 más el 4% de 10.400. Por 4%, que esto va a ser igual a 10.400 más el 4% de esto. O sea, tengo que dividir por 100 y multiplicar por 4, que serían 416. Y esto ahora nos va a dar 10.816. ¿Sí? Siguiente paso. Tercer mes, ahora pasó un mes más. Entonces ahora lo que voy a estar debiendo son estos 10.816 más 10.816 por el 4%. ¿Sí? Y esto al final nos va a quedar algo. ¿Sí? No voy a calcular ese 10.400 porque la mala idea de esto es hacerlo así hasta llegar al décimo mes, porque me voy a demorar mucho, voy a perder mucho tiempo. ¿Sí? Entonces nos conviene más tratar de entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar, eh, no, porque el 10.000, como que aparecen todas estas expresiones, ¿sí? Pero después como que se van acumulando, de cierta forma. ¿Sí? Como que queda al principio, queda todo factorizado, pero nosotros al avanzar acá, lo que tengo que ir sumando es siempre la deuda, digamos, del mes anterior, más su 4%. ¿Sí? Entonces tratemos de entender esto de una forma un poco distinta. ¿Sí? Entonces voy a anotar acá esto, voy a dejar hasta el mes 2, como para tener los primeros pasos, y tratemos de pensar qué es lo que está pasando acá entre medio. Entonces esto era 10.816. Voy a copiarlo acá. Ya. A ver, entonces, cuando pasa el primer mes, ¿qué hago? Yo tomé el 10.000 y le sumé el 4%. Yo eso lo puedo anotar de otra forma. Fue como que el 10.000 lo multipliqué por 1 más 4 partido en 100. ¿Sí? Porque esto, si yo lo desarrollo, es 10.000 por 1 más, y esto debería haberlo escrito más abajo porque es para llegar a esto de acá. 10.000 por 1 más 10.000 por 4 partido en 100, que eso es 10.000 por su 4%. ¿Sí? Eso de ahí, ¿me lo siguen bien? Ya. Entonces fíjense que ahora esa deuda, después del primer mes, esa que está ahí, esos 10.400, pero lo tengo escrito de esta forma. Ahora, ¿qué va a pasar en el segundo mes? Voy a tener esa misma deuda que ya tenía del mes anterior, que la puedo escribir de esta forma, y a esa le tengo que sumar su 4%, ¿sí? Que es lo mismo de nuevo que multiplicar esto por 1 más 4 partido en 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacer esta última expresión es tomar la deuda después del primer mes y multiplicarla por 1, y después tomar esa misma deuda del mes 1 y multiplicarla por su 4% y sumar esas dos cantidades. ¿Sí? ¿Se ve cómo eso en realidad me entrega esto que está acá abajo? Eso de ahí. Entonces, ¿qué va a pasar al tercer mes? Voy a tener ese 10.000 por la deuda que tenía del mes anterior,
Y nuevamente voy a tomar esa y le voy a sumar su 4%. Y ya estamos convencidos de que eso es multiplicarlo por 1 más 4 partido en 100. ¿Sí? Entonces, después del primer mes lo que hice fue multiplicar el 10.000 por 1 más 4 partido en 100. Después del segundo mes, la deuda final que voy a tener va a ser el 10.000, que era la deuda original, multiplicada por este 1 más 4 partido en 100 dos veces. En el tercer mes tengo lo mismo, pero 3 veces. Así que en realidad, en general, después de n meses, la deuda es 10.000. O voy a ponerlo así, después voy a escribir la fórmula general. ¿Sí? Después de 10 meses, la deuda es 10.000 por 1 más 4 partido en 100 elevado a 10. Exacto. ¿Sí? Y si se fijan, esa es la fórmula, si es que la vieron en algún momento, esa es la fórmula del interés compuesto. ¿Sí? Es el capital inicial que le llaman por 1 más la tasa de interés dividido en 100 elevado a el número de periodos que se aplicó a esa tasa. Ya, no lo han visto. Ok. Pero los que lo hayan visto, probablemente se les va a hacer familiar, ¿sí? La estructura que tiene el resultado. ¿Sí? Lo importante acá es entender cómo funciona. ¿Sí? Que finalmente tengo una cierta deuda o un cierto capital que va a devengar intereses en el fondo. Y en cada periodo agrego este factor 1 más el porcentaje. ¿Sí? Porque eso lo que hace es tomar la cantidad original y sumarle el porcentaje que corresponde. ¿Sí? Y después a esa nueva cantidad le vuelvo a aplicar lo mismo y después a la nueva cantidad le aplico lo mismo y todo eso, y eso hace aparecer estas multiplicaciones sucesivas que se convierten en una potencia finalmente. ¿Sí? Distinto es cuando el interés es simple. Si a mí me dijeran que esta tarjeta en realidad no recarga mensualmente el 4% de lo que estoy debiendo, sino que me recarga todos los meses el 4% de la deuda original. ¿Sí? Entonces ahí sería distinto, porque ahí lo que pasaría sería lo que decían delante, que va agregando 400 pesos todos los meses. ¿Sí? Pero ¿cómo se vería en ese caso? Sería primero, ok, deuda original, después al siguiente mes le sumo el 4%, después al otro mes le vuelvo a sumar ese 4%, y así. Y si se fijan, todos los términos de esta suma van a tener un 10.000, así que lo voy a poder factorizar. Y acá adentro, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un 1, que está multiplicando este primer 10.000, y después todos los otros son 4%. ¿Sí? Entonces va a ser 1 más 4 partido en 100, y eso va a quedar multiplicado por la cantidad de veces, en este caso la cantidad de meses que pasaron. ¿Sí? Esto sería el otro caso, esto sería el caso del interés simple. ¿Sí? Voy a ponerlo con el 10 porque es el caso que estábamos trabajando. ¿Sí? Y en ese caso la formulita era capital inicial por 1 más n por la tasa de interés partido en 100. ¿Sí? Y eso es el interés simple. Esto es compuesto. ¿Sí? Y en nuestro caso, en el caso que estábamos viendo, era interés compuesto el que nos interesaba porque estaba en el detalle. ¿Sí? Que el 4% siempre se aplica sobre lo que estoy debiendo. ¿Sí? No sobre la deuda original. ¿Sí? ¿Se cacha bien cuál es la diferencia entre las dos cosas? Ya, entonces, por completitud, déjenme abrir la calculadora para calcular esto. Entonces, dijimos que era 1 más 4 dividido 100, que es un 1,04, ¿sí? Y eso lo tengo que elevar a 10. Y eso multiplicarlo por 10.000. Y al final la deuda termina siendo
14.802,44284,9, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ya, digamos que como esto está en peso y nosotros no tenemos divisiones del peso, digamos que la deuda son 14.800 y yo aproximaría hacia abajo, pero estamos hablando de una tarjeta comercial, así que probablemente nos va a cobrar extra, así que vamos a poner un 3 en vez de un 2. ¿Sí? Por el contexto. ¿Sí? Ahora, esto lo estoy diciendo por decirlo nomás, en realidad acá el resultado, si yo lo necesito aproximar, lo tengo que aproximar para abajo, pero, pero sabemos cómo se comportan las casas comerciales. ¿Ya? Ok. ¿Se entendió el concepto, cierto? Aquí lo importante es darse cuenta que el porcentaje en el fondo se va aplicando cada vez en una cantidad distinta. ¿Sí? Así que en ningún caso puedo sumar los porcentajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son comparables entre ellos. ¿Sí? Es lo mismo que en lo anterior. No puedo sumar estos porcentajes porque los porcentajes que estoy calculando se calculan sobre totales distintos. ¿Sí? Distinto es el caso del interés simple. O sea, si esta recarga me lo hubieran hecho siempre sobre el valor original. Ahí sí puedo sumar los porcentajes. ¿Sí? Ahí puedo decir, ok, en los 10 meses, si cada mes me recargan 4% de 10.000, a los 10 meses me van a haber recargado el 40% de 10.000. Y ahí sí es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso sí puedo hacerlo porque estoy trabajando el porcentaje, lo estoy trabajando sobre el mismo total. Ahora, este concepto, bueno, ya están entrando al mundo de la adultez, así que este concepto lo tienen que empezar a manejar. ¿Sabes lo que es el IVA? Al menos, ¿qué significa la sigla? ¿Sí? El famoso impuesto al valor agregado. ¿Sí? Eh, ¿Saben cuánto vale el IVA? 19%, exactamente. ¿Sí? Y es que finalmente, cada vez que uno paga cualquier cosa que compra, el 19% de ese monto es el impuesto. ¿Sí? Por eso pasan cosas como, por ejemplo, a ver, yo por ejemplo, yo soy fumador. ¿Sí? Y ahora pasa esto que yo no puedo comprar cigarros con tarjeta, porque hace un tiempo decidieron que el voucher de las tarjetas vale como boleta. Y al mismo tiempo dijeron que los impuestos específicos de los cigarrillos van aparte. Entonces no está el IVA, no se cobra IVA sobre eso, porque ya tiene otros impuestos aparte. Entonces, si lo vendieran con tarjeta, después el vendedor tendría que pagar el IVA por los cigarrillos, cosa que no corresponde. Entonces, por eso lo venden solo con efectivo. ¿Sí? Eh, Son detalles, ¿sí? Pero que están en el día a día y es bueno saber igual que, claro, cuando de repente hay gente así como, ya, ¿y tú qué? Si tú no eres contribuyente, ¿qué estás opinando? Es como, oye, yo cosa que compro estoy pagando impuestos, ¿sí? Así que uno tiene sus derechos de ciudadano porque está pagando su impuesto, ¿sí? Eso, sí, qué bueno que estén informados de que él iba porque, y creo que lo querían subir, querían subirlo al 20% si no me equivoco. Ahora, igual es súper práctico, al menos en términos de cálculo, así para hacer una aproximación rápida, saber cuánto es lo que uno está pagando por IVA sacando el 20%, que es más fácil que sacar el 19%. ¿Sí? Finalmente ahí sale un valor un poquito más alto, pero una aproximación. ¿Sí? Eh, sí, sí, porque es que no sé, no sé, depende. Porque si suben el IVA, la diferencia sería, yo creo, más que en el precio de las cosas, yo creo que lo que pasaría es que se alteraría lo que gana, en principio se alteraría lo que gana el vendedor. ¿Sí? Y después con el tiempo subirían los precios para volver a ganar lo mismo. ¿Sí? Como que sería como una cuestión en dos pasos. ¿Sí? Exacto. Sí, lo querían subir porque quieren rebajar otro impuesto. Sí.
Toda esa cuestión de la reforma tributaria que yo creo que ni ellos mismos entienden lo que están haciendo. Pero bueno. Entonces, ¿qué sacamos al limpio de esto de los porcentajes? Finalmente, un porcentaje no es nada más que una forma reducida de escribir una fracción cuyo denominador es 100. ¿Sí? Eso es lo que tienen siempre. Es una fracción con denominador 100. Y tenemos tres problemas básicos asociados a los porcentajes, que es de las tres variables que están asociadas al porcentaje, que en el fondo es una cantidad que representa un pequeño porcentaje, la cantidad total y el porcentaje que es representado por la primera cantidad. En un problema de porcentajes, cualquiera de esas tres cantidades puede ser la incógnita. ¿Sí? Entonces, y estas cuestiones aparecen en el día a día, ¿sí? Aunque no lo crean. Por ejemplo, si ustedes más adelante encuentran alguna peguita, así como, digamos, como freelancer, digamos, van a tener que emitir boletas de honorario, ¿sí? Y el asunto es que cuando uno boletea, uno se queda con un porcentaje retenido del valor total. ¿Sí? Que se lo puede retener quien contrata, o uno dejarlo ahí porque después lo tiene que pagar como impuesto. ¿Sí? Que es, en estos momentos, es el 11%, si no me equivoco. Entonces, finalmente, uno tiene que ajustar, tiene que preguntarse, ok, ¿cuál es el precio que tengo que cobrar si es que finalmente quiero recibir cierta cantidad? ¿Sí? En el fondo uno tiene que buscar aquella cantidad de manera que al restarle el 11% quede con la cantidad que uno quiere. ¿Sí? Y después viene todo este asunto que después con las devoluciones de impuestos, ahí se calculan otros porcentajes para mandar a la previsión de salud, a la FP. Entonces como que uno, es súper conveniente que uno se maneje bien con porcentajes porque es una cuestión que les van a aparecer más adelante y después también, ¿sí? Cuando estén trabajando con contrato igual. ¿Sí? Si del contrato el 20% es la base imponible. Entonces ahí empiezan a salir que los impuestos, que la FP, que la salud. Entonces son cosas que tienen que tener presentes para saber en el fondo con cuánta plata van a contar para sobrevivir el mes que sigue, ¿o no? Entonces, eh, el hecho de manejar estos problemas donde la incógnita está en una u otra parte es súper útil. Por dos cosas. Una, por cosas prácticas como esa, y otra, eh, para cuando, como les daba el ejemplo, cuando tienen muchos datos que analizar, ¿sí? Es bueno siempre tener una primera vista de esa información, ¿sí? Y esa primera vista es súper fácil tenerla usando porcentaje, ¿sí? Porque eso da una idea más clara. O sea, yo no sé cuánto es 175 de un total de 500, ¿sí? Pero sí es más fácil imaginarse el 23%, por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? Porque yo sé más o menos qué proporción es 23 de 100. ¿Sí? Está cerca de ser un cuarto. Entonces ya es una cuestión un poco más tangible, más fácil, digamos, de digerir. ¿Sí? Perfecto. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Nada? ¿Algún comentario quizá que quieran hacer? ¿Alguna experiencia que hayan tenido con los porcentajes o con las proporciones o alguna cuestión así que quieran compartir? Ok. Sí, en contabilidad es súper útil. Es súper útil manejarse bien con los porcentajes, sobre todo porque en contabilidad se meten harto también con el servicio de impuesto interno. Entonces ahí vuelan los porcentajes de un lado para otro. Claro, si finalmente lo que hay que tener claro con los porcentajes es que siempre, claro, hablamos de una parte de un cierto total, donde en realidad no estoy aclarando cuál es ese total. ¿Sí? Pero sí es importante tener en mente a qué total me estoy refiriendo. Quizás no dar el número, pero saber cuando dos porcentajes se refieren
al mismo total o a distintos totales, para saber si es que son comparables, si es que los puedo sumar, si es que, si es que los puedo comparar numéricamente como uno más grande que el otro, cosas de ese estilo. ¿Sí? Ok, claro, cada vez que al supermercado, sí, calcular el precio, el descuento y el contenido neto del producto. Sí, y ahí uno sabe finalmente cuánto está pagando por cada grano de arroz finalmente. Ahí está. Ya, entonces se deposita en un banco 10.000 y el banco paga un 18% de interés mensualmente. ¿Sí? Ahora, pasados 4 meses, se hace un retiro por 4.000. Sí, estaría bueno, estaría súper bueno. Y me piden encontrar el monto final, en el banco, eh, luego de haber realizado el depósito. Sí, yo creo que una cuestión más realista es que uno le pide al banco los 10.000 y el banco te cobra 18% cada mes. Y pasados 4 meses uno tiene que pedir 4.000 más porque necesita pagarlo. No, mentira, uno paga 4.000. Eso es lo que quería decir. Uno paga 4.000 eh, y después el monto final que le estoy debiendo. Eso sería un caso más real. ¿Ya? Pero de todas formas, en este caso, no, es luego de haber realizado el depósito, no el retiro. ¿Sí? O sea, mi tiempo, mi T igual 0, es cuando hice el primer depósito de 10.000. ¿Sí? Entonces aquí hay dos cosas que están pasando. ¿Sí? Fíjense que este procedimiento ocurre normalmente, ¿sí? Eh, hasta el cuarto mes. ¿Sí? Ahí voy acumulando, ¿sí? Este 18% mensual. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, primero, ¿cuánta plata hay guardada en el momento que voy a hacer el retiro? ¿Sí? Y después vamos a ver, espérate, el monto final del banco, luego de, me faltó algo acá, luego de un año, eso lo quería hacer, luego de un año, por eso no se entendía, un año de haber realizado el depósito. Eso sí, perdón, ¿sí? Cambia, ¿sí? Entonces, pasan 4 meses, retiro 4.000 y después esta cuestión del 18% de interés sigue funcionando hasta que se cumple un año desde que hice el depósito de 10.000. ¿Sí? Y la pregunta es cuánta plata tengo en ese momento. ¿Sí? Entonces, tenemos dos etapas. Primero, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero, se hace el depósito. Segundo, durante 4 meses se acumulan intereses. Tercero, se retiran 4.000, dijimos. Y cuarto, y esto es lo importante, sobre la cantidad restante, entonces sobre lo que queda en el banco, se acumulan intereses
por 8 meses más. ¿Sí? ¿Queda claro que eso es lo que está pasando en este problema? Fíjense que acá esta cuestión no es llegar y chantar una fórmula. Hay que entender la situación. ¿Sí? Entonces, se depositan, 4 meses se acumulan intereses, y ahí yo retiro 4.000, y eso hace que la cantidad ahora que queda en el banco baja, se reduce obviamente en 4.000, y sobre esa cantidad se siguen acumulando intereses por 8 meses más. Y la plata que quede después de ese último periodo es lo que me están preguntando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo acá estos 10.000, ¿sí? Y después, esto es lo que tengo originalmente. Después de que pasó un mes, ¿sí? A esto se le suma un 18%, ¿sí? Así que le sumamos el 10.000 multiplicado por 18%, ¿sí? O lo que lo puedo escribir de otra forma, esto es 10.000 por 1 más 18 dividido en 100, ¿sí? Y ojo que esto lo puedo escribir de otra forma más, que no la vimos delante. Esto es 10.000 por 118%, ¿sí? Porque el 1 yo lo puedo escribir como 100 partido en 100. Y al sumar ese 100 partido en 100 con el 18 partido en 100, lo que nos queda es 118 partido en 100. Y eso corresponde al porcentaje 118%. ¿Sí? Y eso está mostrando en realidad que esto que estoy poniendo acá, lo que hace es tomar el 118% del valor original. ¿Sí? Es decir, el valor original más su 18%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mes a mes? Estoy tomando el 10.000. O sea, primero tomé el 10.000 y lo multipliqué por su 118%. Después, en el mes siguiente, tendría que tomar esa cantidad y multiplicarla por 118%. ¿Sí? Porque eso es lo que está almacenado en el banco ahora. ¿Sí? Así que ahora tenemos este 10.000 por 118% por 118%. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que llegamos al cuarto mes. ¿Sí? Cuarto mes, vamos a tener una cantidad almacenada de 10.000 por 118% dividido en, perdón, elevado a 4. ¿Sí? Porque se aplica 4 veces. ¿Cuánto vale eso? Y aquí volvemos a la notación con números para operarlo. ¿Sí? Entonces, 1 más 18 partido en 100 elevado a 4. ¿Sí? Y aquí sacamos calculadora. Sí, eso debería ser. 118 partido en 100 elevado a 4 elevado a 4 por 10.000. Ahí está. 19.388. No voy a anotar esta cantidad acá, esto sale con calculadora, ¿no? ¿Sí? Ahora, si es que a ustedes no les permiten ocupar calculadora en alguno de sus cursos, bueno, esa cantidad se deja expresada así, no es necesario calcularla. ¿Sí? No es necesario sacar el número con los decimales y toda la cuestión. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los redondeos acá también. Esta cuestión está redondeada. ¿Sí? 19.388. ¿Sí? Perfecto. Entonces, después de que pasaron 4 meses, esa es la cantidad de plata que tengo. Entonces, ya pasamos porque hice el depósito, ya pasamos porque pasaron 4 meses acumulando intereses. Siguiente paso, retiro 4.000. Entonces, tengo estos 19.388 y le descuento los 4.000 que saco y nos quedamos con 15.388.
Y ahora, esta cantidad, el efecto que tiene es que ahora como que el interés compuesto empieza desde cero, ¿sí? Pensándolo de esta forma, es como que ahora estoy en el tiempo inicial y esta es la cantidad que deposité, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Primer mes, ¿sí? Porque van a pasar 8 meses más. Entonces, el primer mes va a ser esto por 1 más 18 partido 100, ¿sí? Va a pasar otro mes más y va a volver a aparecer esto de acá, ¿sí? Viene un tercer mes, vuelve a aparecer esto. Y así. Entonces, después de 8 meses, vamos a tener 1 más 18 partido 100 elevado a 8, ¿sí? Porque pasan 8 periodos de un mes, ¿sí? Entonces, esto es 118 dividido 100 elevado a... Hoy estoy escribiendo pésimo, esperen un segundo. 118, ahí sí, dividido 100 elevado a 8 por 15.388. ¿Sí? Y volvemos a aproximar. Esto da 57.841 aproximado, como dicen ahí. Vamos a poner, seamos más precisos con esto. Las aproximaciones se anotan así. 57.841. ¿Sí? Entonces, después de todo este procedimiento, ¿sí? Deposité 10.000, pasaron 4 meses, saqué 4.000 y después pasaron 8 meses más. La plata final que tengo depositada son 57.841. ¿Sí? Tremendo negocio, eso sí, buen banco. ¿Ya? Entonces, si se fijan, claro, empiezan a aparecer números como, comillas, podríamos decir números raros, ¿sí? Pero eso es por el efecto que en realidad cada mes estoy tomando el 18% de lo que ya tenía, ¿sí? No del original. Entonces empiezan a acumularse y empiezo a tomarle ese 18% a números más chicos, ¿sí? Digamos a las unidades. En principio no teníamos ninguna unidad. Después eventualmente le empiezo a tomar 18% a una unidad y eso ya nos empieza a dar números fraccionarios, ¿sí? Pero esto es lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro cómo funciona toda esta cuestión del interés compuesto? Ya. Y voy a cerrar con un último problema sobre algo que no eh, que no mencionamos, ¿sí? Algo que no mencionamos cuando estuvimos viendo proporcionalidad y que es la proporcionalidad compuesta. ¿Sí? Si fueran simples, los meses se multiplican, claro. Claro, si el interés fuera simple, si es que en el fondo si es que siempre se aplicara al monto original, eh, tienes que multiplicar la tasa de interés o el porcentaje, ¿sí? Lo tienes que multiplicar por la cantidad, no de meses en general, sino que uno habla de la cantidad de periodos, ¿sí? Porque, por ejemplo, a mí me podrían decir que, no sé, pues, este interés que se genera es un 10% trimestral, ¿sí? Y después me preguntan cuánto tengo después de un año. Bueno, resulta que recién cada 3 meses se aplica el porcentaje, ¿sí? Entonces, en un periodo de un año, ese interés se aplica 4 veces, no 12, ¿sí? Es como, depende mucho en estos problemas que hemos visto, en todos los casos mensual, ¿sí? Pero hay otros casos que dicen, no sé, pues, un interés anual del 36% y que dice, típicamente la palabra ahí ocupan, devengado mensualmente o capitalizado mensualmente, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que en el acumulado del año es un 36%, pero está dividido en 12 meses, ¿sí? Entonces, si bien el interés anual es de 36%, mensualmente es simplemente del 3%, ¿sí? Porque dividido el 36 en 12 simplemente. ¿Sí se entiende?
Y vamos a hacer un ejercicio de algo que no mencionamos, pero que manejando los conceptos de proporcionalidad directa e inversa es relativamente sencillo, que es la proporcionalidad compuesta. No sé si alguna vez la estudiaron. Voy a poner el siguiente problema. Un departamento cobra 100, no, lo vamos a poner 1.200.000 pesos. El problema que estoy viendo acá está en euros, así que no, vamos a hacerlo nacional. ¿Sí? 1.200.000 pesos a 5 personas por 4 días de alojamiento. De hecho, creo que este no es el buen ejemplo. Espérenme. No es este el que quería hacer. Denme un segundo. No, olviden este. Es otro el que yo quería hacer. Se me corrió acá la página de internet. Era esto del trayecto. 360 kilómetros, ya. Se quieren recorrer 360 kilómetros durante 5 horas al día durante 12 días. ¿Ya? O se recorren, más que se quieren recorrer. Se recorren 360 kilómetros durante 5 horas al día durante 12 días. ¿Sí? Ese es un dato que yo conozco. Entonces la pregunta es, ¿cuántos días se necesitarán para recorrer 216 kilómetros usando 4 horas diarias? ¿Sí? Entonces, si se fijan, la diferencia con las proporcionalidades directas y compuestas que habíamos visto es que en esas habían 2 variables que se relacionaban ya sea de forma directa o de forma inversa. ¿Sí? Aquí en este caso tenemos 3 variables. ¿Sí? En este caso tenemos la distancia que se quiere recorrer, la cantidad de horas por día que se quieren ocupar y la cantidad de días. ¿Sí? Entonces tenemos la siguiente tablita. Tenemos distancia, que son 360 en un caso y en el otro caso son 216. Horas por día. Eh, Aquí vamos a tener 5 y acá son 4. Y acá tenemos la cantidad de días. Que acá tenemos 2 en el primer caso y la cantidad que me están preguntando. ¿Sí? Aquí estoy tabulando simplemente la información que tengo en el problema para tenerla un poquito más ordenada. ¿Ya? Entonces la pregunta que yo me hago acá es, esta variable, que es donde está la incógnita, ¿cómo se relaciona con las otras? ¿Sí? Entonces, si mantengo constante, supongamos que no cambio la cantidad de horas al día que avanzo, ¿sí? Y aumento la cantidad de días, la distancia que voy a recorrer, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué me dicen? ¿Aumenta o disminuye? Si todos los días ocupo 3 horas al día, ¿sí?
o en este caso, si tengo 5 horas al día y ocupo 12 días, sé que recorro 360 kilómetros. ¿Sí? Ahora, si sigo caminando también 5 horas al día, pero ahora lo hago por 20 días, voy a recorrer más de 360 o menos de 360 kilómetros. Más. ¿Sí? Porque en el fondo estoy ocupando la misma cantidad de horas diarias y estoy ocupando más días. Así que la distancia que voy a recorrer al final es mayor. ¿Sí? Entonces, eso me dice que los días con la distancia están en proporción directa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hago el mismo ejercicio, pero ahora con los días y las horas al día. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que la distancia que tengo que recorrer está fija. ¿Sí? Voy a fijar esa otra variable. ¿Sí? Fijo la distancia. Y la pregunta es, si para recorrer esos 360 kilómetros, avanzando a 5 horas al día por 12 días, ¿sí? Eso es lo que yo sé que puedo hacer. ¿Qué pasará si trato de recorrer esa misma distancia de 360 kilómetros, pero avanzando, por ejemplo, ahora 8 horas al día? ¿Voy a ocupar más días o menos días? Menos días, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy ocupando más horas al día, entonces al final van a ser menos días los que voy a necesitar, ¿sí? Así que esta es inversa, una proporción inversa. ¿Sí? Entonces, si se fijan, acá yo tengo tres variables en la que mi incógnita con una de ellas están en proporción directa y con la otra están en proporción inversa. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso de ahí? Ya vamos a ponerle, vamos a anotar esto acá. Esto significa que si yo tomo la distancia, o digamos los días, voy a anotar acá, los días dividido por la distancia, esto es igual a una constante. ¿Sí? Habíamos dicho que era igual a una constante. ¿Sí? La constante de proporcionalidad. ¿Sí? Y que le voy a poner K1. Va a ser una constante. ¿Sí? Pero por otra parte, yo sé también que si tomo la cantidad de días y la multiplico por la cantidad de horas al día, eso también es una constante. Pero es una constante que puede ser distinta. ¿Sí? En general, yo lo que voy a hacer es juntar estas dos cosas y decir que entonces la proporción que se da es que la cantidad de días es igual a alguna constante de proporcionalidad por la cantidad de horas al día dividido por la distancia. ¿Sí? ¿Por qué? No, perdón, al revés. Distancia partido por las horas al día. ¿Sí? Y ahí lo que estoy haciendo es mezclar estas dos ecuaciones en una sola. ¿Sí? Porque fíjense que en esta, ahora, si yo fijo esta cantidad que está abajo, la cantidad de horas al día que ocupo, ¿sí? Si dejo esa cantidad fija, entonces cada vez que yo aumento la distancia, la cantidad de días también aumenta. Y si disminuyo la distancia, disminuye la cantidad de días. ¿Sí? Así que acá se refleja que la proporción es directa. Por otra parte, si fijo la distancia, ¿sí? Y aumento la cantidad de horas al día, ¿sí? Significa que acá estoy dividiendo por un número más grande. Eso significa que la cantidad de días disminuye. ¿Sí? Y viceversa. Si hago más chico lo que está dividiendo acá, o sea, si disminuyo la cantidad de horas al día que ocupo, aumenta la cantidad de días que voy a ocupar. ¿Sí? Entonces, después de ver eso, de ver que están estas dos proporciones, las puedo resumir en una sola igualdad. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se llegó a eso? Que en el fondo pongo a la izquierda la variable que quiero despejar y a la derecha pongo en una fracción
en el numerador multiplicadas todas las que estén en proporción directa, y en el denominador pongo la multiplicación de todas aquellas que estén en proporción inversa, ¿sí? Con la variable que quiero despejar, ¿sí? Y toda esa fracción que me quede la multiplico por una constante que va a estar afuera, que es una constante que por ahora no conozco, es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Eso es lo que se hace con las proporciones compuestas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ya. A ver. Sí, que el asunto acá es simplemente lo siguiente. Cuando nosotros decimos que la proporción es directa, por ejemplo acá, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es que, claro, días partido distancia es igual a una constante, ¿sí? Pero eso es lo mismo que decir que los días son igual siempre a una constante por la distancia, ¿sí? Que en el fondo paso multiplicando la distancia. Entonces la proporción directa siempre está relacionada con una constante multiplicada por la otra variable. Y de la misma forma, acá yo puedo pasar las horas al día, las paso dividiendo. Entonces ahí yo veo que los días van a ser igual a alguna otra constante dividido por la cantidad de horas al día que ocupo. ¿Sí? Entonces las proporcionalidades inversas siempre están relacionadas de manera que una de las variables es igual a una constante dividida por la otra variable. ¿Sí? Entonces, como las proporciones directas están asociadas a constante constante multiplicada por variable, y las inversas están relacionadas a constante dividida por variable, si yo junto toda esa información en una sola, me queda esta expresión de aquí. ¿Sí? Porque yo sé que los días son directamente proporcionales a la distancia, así que ahí estoy hablando de constante multiplicada por la variable. Y los días son inversamente proporcionales a las horas que ocupo en cada día para caminar. ¿Sí? Entonces, ahí es una constante dividido esa otra variable. ¿Sí? Esa es más o menos la idea que hay por debajo. ¿Sí? Y en general pueden ser más. Yo podría tener 10 variables acá relacionadas y tengo una incógnita. Y veo cómo se relaciona esa variable donde está la incógnita con todas las demás. Y veo si es que las proporciones son directas o inversas y me armo una expresión de este estilo. ¿Sí? Ahora, luego de hacer eso, lo que voy a hacer es calcular esa constante de proporcionalidad porque yo tengo algunos datos. Yo sé que en 12 días, caminando 5 horas al día, recorro 360 kilómetros. ¿Sí? Si se fijan, lo único que hice fue reemplazar en esta igualdad los datos que tenía completos. ¿Sí? Y de acá puedo despejar la constante de proporcionalidad. Que esto es 1, esto es 72. Y nos queda que la constante es igual a 12 dividido 72, que es lo mismo que 3 dividido en 18, y eso es un sexto. ¿Sí? Entonces ahora yo sé que la cantidad de días que voy a demorar es igual a un sexto por la distancia que quiero recorrer dividido en la cantidad de horas por día. Y ahora reemplazo con los otros datos que tenía en el problema. ¿Sí? La cantidad de días no la conozco, es mi incógnita. Pero eso va a ser igual a un sexto por la distancia que quiero recorrer, que son 216 kilómetros, y la cantidad de horas de horas que voy a ocupar cada día, que son 4. ¿Sí? Y aquí puedo simplificar este 6 con este 216, que nos va a dar 36. ¿Sí? Y simplifico acá, 9 nos da que x vale 9. Así que para recorrer 216 kilómetros caminando 4 horas al día, necesito 9 días. ¿Sí?
Si quieren podemos ver esto más en detalle, después de que lo dijeran un poquito, quizá podríamos pegarle una miradita de nuevo el lunes, ¿sí? Pero por ahora esta es la idea, ¿sí? En el fondo mezclar proporcionalidades directas e inversas, asociándolo todo a una única constante de proporcionalidad, ¿sí? Bueno, eso, estamos pasaditos, estamos pasados en 8 minutos. ¿Alguna consulta que quieran hacerme por ahora? Así que igual pueden mirar esto. Si quieren hacerme alguna pregunta durante el fin de semana, no hay problema. ¿Sí? Me escriben por correo o por el foro y lo revisamos. ¿Ya? Ok. Entonces nos estamos comunicando de nuevo el lunes. Sí, 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 sí. Sí, está todo grabado. Sí, lo voy a publicar durante la tarde. O a más tardar mañana. ¿Sí? Ya. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao.